tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los grupos funcionales, los grupos de alcohol. ¿Sí? Este grupo tiene unido a su cadena el grupo oxidrilo, que le da la característica del grupo funcional. ¿Sí? Vamos a tener clasificaciones, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de oxidrilos unidos a la cadena. ¿Sí? Si tenemos unido un oxidrilo, lo vamos a llamar un monoalcohol. Si tenemos dos oxidrilos, va a ser un dialcohol, ¿sí? Si tenemos tres oxidrilos, va a ser un trialcohol, ¿sí? Si tengo más, polialcoholes. Generalmente vamos a encontrarlos en las moléculas de hidratos de carbono, ¿sí? Cuando tengamos cadenas, por ejemplo, sacarosa, glucosa y demás, vamos a tener gran cantidad de grupos oxidrilos. Bueno, otra clasificación es de acuerdo a el carbono en el cual se encuentra unido el oxidrilo. Si el carbono que se encuentra unido al oxidrilo es un carbono primario, ¿sí? Quiere decir que se encuentra solamente unido a un solo carbono, va a tener el nombre de alcohol primario. Si el carbono del oxidrilo se encuentra unido a dos carbonos, ¿sí? Vamos a llamar alcohol secundario. ¿Sí? Bueno, nos faltarían poner todos los hidrógenos, ¿no? Si el carbono del oxidrilo se encuentra unido a tres átomos de carbono, vamos a llamarlo alcohol terciario. Los alcoholes los podemos obtener de la naturaleza, por ejemplo, al alcohol de un solo átomo de carbono, el metanol, lo podemos encontrar, lo podemos hacer por una destilación seca de la madera. El alcohol etílico generalmente lo podemos encontrar, o sea, lo podemos obtener por fermentación de granos, ¿sí? Cebada, maíz, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la nomenclatura. La nomenclatura de los grupos funcionales, ¿sí? Del grupo alcohol, ¿sí? Si estamos hablando de la función primaria, ¿sí? Vamos a nombrarlo como la raíz, que sería, por ejemplo, la cantidad de carbono, ¿sí? Vamos a nombrar, ¿sí? La raíz sería met, y se le agrega la terminación ol, ¿sí? Sería entonces el metanol. Esto según Newport, ¿no? Metanol. Si tengo dos átomos de carbono, se va a llamar etanol, propanol y demás. Si la función no es primaria, sino que es secundaria, le vamos a dar el nombre hidroxi, ¿sí? El nombre hidroxi. Si tenemos ramificaciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una molécula acá tenemos el grupo oxidrilo, ¿sí? Y acá tenemos un metil, ¿sí? Entonces, como venimos trabajando con todos los hidrocarburos, marcamos la cadena principal, vemos la función, si es la función principal o no, y vemos las ramificaciones que tenemos, ¿sí? Entonces le damos el menor número posible a cada carbono, ¿sí? Si empezamos a contar de acá, tengo el 1, el 2, 3, 4. Si empiezo a contar de acá, tengo el 1, 2, 3, 4. Entonces el oxidrilo, si empiezo a contar de acá, tengo el carbono 2. Si empiezo a contar de acá, tengo el carbono 3. Entonces elijo la que menor número me dé. Entonces sería en el carbono número 2, ¿sí? Y tenemos que nombrar la ramificación que me va a caer en el carbono número 3. Sería 3 metil, 2, 1, 2, 3, 4, 2 butanol. Entonces sería 3 metil, 2 butanol.
Bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que es la estructura de hibridación que tienen las moléculas de los alcoholes y la estabilidad por orbitales moleculares híbridos, ¿sí? La estructura, vamos a hablar por el metanol, ¿sí? Tiene una similitud con la molécula de agua, ¿sí? El oxígeno, en este caso, si recuerdan la molécula de agua, el oxígeno tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4, ¿sí? En la cual, si realizamos la distribución de los electrones, nos van a quedar la configuración interna. Esto es configuración electrónica externa. Y tenemos los electrones. Si bien el oxígeno tiene dos electrones libres para unirse a los hidrógenos, ¿sí? Esta molécula me está dando un ángulo muy distinto a lo que es la molécula de agua. La molécula de agua tiene un ángulo de enlace de 104,5, ¿sí? 104,5 grados. Por lo tanto, tengo que plantear una hibridación que me aproxime a este ángulo de trabajo, ¿sí? Entonces, la hibridación sp3 tiene un ángulo de enlace de 109,5 grados. Por lo tanto, vamos a plantear la hibridación sp3 para el oxígeno, que consistía en tomar la superficie del S y las tres superficies del P. Entonces, en este nuevo orbital, ¿sí? Vamos a distribuir los electrones que teníamos y me siguen quedando estos dos electrones libres para reaccionar con los hidrógenos, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora se van a encontrar distribuidos, ¿sí? Espacialmente de forma diferente, ¿sí? Tengo los hidrógenos unidos a estos dos electrones y en estos otros vértices de la figura tenemos estos pares de electrones apareados que hacían especies de repulsión con respecto a los hidrógenos y me bajaban de 109, me lo bajaban a 104,5 el grado el ángulo de la molécula de agua. En el caso de la molécula de metanol va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos el oxígeno hibridado con el sp3, ¿sí? La misma hibridación. Y el carbono, bueno, al ser un alcano, también tiene hibridación sp3, ¿sí? Entonces, la molécula nos va a quedar en lugar de tener dos hidrógenos, va a tener el grupo metil, ¿sí? Pero este grupo metil va a dar una especie de, ya no va a ser la misma repulsión que va a tener con respecto a los hidrógenos, que va a ser mucho menor, ¿sí? Porque me queda un ángulo de 108,9 grados. Es muy próximo a la hibridación sp3, ¿sí? Bueno, esto sería un poquito ver la estructura de cómo se comportan estos alcoholes. Dependiendo del tamaño, ¿sí? Dependiendo del tamaño de el grupo, el alcano que tenga unido al oxidrilo, va a ser mi repulsión, o sea, mi ángulo de repulsión, ¿sí? me va a cerrar más o menos el ángulo, ¿sí? Pero fíjense que ya con una molécula de un metil ya prácticamente estamos en esta hibridación, ¿sí? Bueno, la molécula de los alcoholes, ¿sí? Al poseer oxígenos e hidrógenos, ¿sí? Van a poder formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Van a poder formar puentes de hidrógeno con otra molécula similar, ¿sí? Van a formar puentes de hidrógeno con otra molécula de alcohol y a su vez van a formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, ¿sí? Estas le va a dar cierta solubilidad, ¿sí? En agua y va a aumentar el punto de ebullición en el seno del alcohol, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre la reacción de obtención de estos alcoholes. Vamos a poder obtenerlo a partir de un reactivo de Grignard que da mezclar el halogenuro de alquilo con magnesio. Al mezclar el halogenuro con el magnesio nos daba lo que conocemos como reactivo de Grignard, ¿sí? Este reactivo de Grignard va a reaccionar con un formaldehído. Formaldehído es un
aldehído de un solo átomo de carbón, ¿sí? Y va a romper el doble enlace y nos va a alojar el grupo, el resto del halogenuro me lo va a alojar en el carbono del doble enlace con el oxígeno. Y en un medio dador de protones me va a protonar y me va a quedar el alcohol, ¿sí? Si partimos del reactivo de Grignard con un formaldehído me va a dar un alcohol primario, ¿sí? Si parto del reactivo de Grignard con un aldehído era un compuesto oxigenado con el grupo oxígeno en los extremos de la molécula, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿sí? En medio del dador de protones me va a quedar, vamos a ponerle el prima para que nos quede, ¿sí? Entonces me va a quedar esto que venía del aldehído, ¿sí? Y acá se va a dosar el R proveniente del halogenuro, ¿sí? Y nos va a quedar un alcohol secundario. Si partimos de una acetona, ¿sí? La acetona tenía el grupo, el oxígeno, o sea, el grupo oxigenado lo tenía en el interior de la molécula, ¿sí? En el interior de la molécula. Entonces, lo mismo, en un medio protonado, esto nos va a dar el romper el doble enlace, ¿sí? Acá tenemos el resto de la acetona, y acá se me va a unir el grupo alcohol, y este sería el resto del reactivo de Grignard. Y acá nos estarías dando un alcohol terciario. Con esto terminamos lo que es alcoholes, ¿sí? Espero que les guste, les sirva. Suscríbanse al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego. Every breath you take and every move